Toda esta conversación surge a partir de el video que subimos sobre la muerte. Así es. Ujú. Y causó mucha polémica, muchísima polémica, por varias razones. Ujú. Que ni siquiera era la intención generar polémica. Por alguna razón generó esa polémica, ¿no? Y entiendo que puede ser porque es un tema muy sensible. Claro. Am, Parte de lo que explicamos en ese video es el proceso genérico. Obviamente, cada persona va a tener un proceso personal subjetivo durante su desprendimiento, durante su muerte. am, y, pero en términos genéricos, básicamente lo que ocurre es lo que describíamos, ¿no? Y cada uno de estos fenómenos ha sido explicado y replicado en un laboratorio. Esa es la razón por la cual conocemos y entendemos ese proceso. Y algo que mencionamos en ese video es, um, no sabemos lo que ocurre después del túnel de luz. No lo sabemos. Sabemos y podemos explicar cada uno de los fenómenos que las personas que han vivido ese proceso y regresado para contarlo nos han narrado. De hecho, en ese video yo anclé en uno de los comentarios una fuente muy interesante que es una recopilación hecha por una neurocientífica de las diferentes narrativas de personas que han tenido las famosas experiencias cercanas a la muerte. Es una compilación. Entonces, de hecho, ahí lo pongo, se llama Tales of a Dying Brain o Relatos del cerebro, del cerebro mientras muere, ¿no? Um, y hoy en día podemos explicar cada uno de esos fenómenos desde un punto de vista puramente bioquímico neuronal. Lo podemos explicar perfectamente. Y ese era el objetivo de ese video. Pero hay un punto en donde estas narrativas ya se meten con el modelo cuántico. Hay un punto. Uh-huh. Y ahí es donde parece que se detonó la polémica, ¿no? Um, una de las preguntas que detona este video es el de, cuando hablamos de la relatividad del tiempo, cuando la persona está falleciendo, puede ser que el proceso de desprendimiento le tome 20 segundos. Sin embargo, la persona lo puede relatar como que fue un proceso que duró muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es real, el tiempo no es constante. Estos son datos científicos que se pueden verificar, ¿no? Para no irnos muy lejos, podemos hablar con nuestro amigo Einstein, ¿no? Es parte de lo que él propone y también es parte de lo que en su momento teorizó Planck y en su momento teorizó Niels Bohr, que es justamente que el tiempo simplemente es una percepción de movimiento, nada más. Así es. Y que si la velocidad se modifica, pues entonces la percepción del tiempo se modifica. Cuando la persona está muriendo, algo que explicamos es que el cerebro está en un nivel metabólico muy, muy alto porque ya no está buscando preservar la vida, ya está activando su propio proceso de desconexión y entonces libera un montón de neurotransmisores eh, para funcionar de forma óptima, ¿no? Como un último intento, ¿no? De hacer que todo se mantenga estable, de mantener la homeostasis, Ujú. aún sabiendo a un nivel muy profundo el cerebro que es muy poco probable que se sobreviva, que se pase de ese estado, ¿no? Por eso hay personas que pasan durante procesos quirúrgicos con anestesia y que a lo mejor algo falla, alguna hemorragia, algún tema ahí, entonces el corazón se detiene, el cuerpo interpreta el que el corazón se esté deteniendo como, pues ya hasta aquí llegamos, y desencadena estos fenómenos o estas experiencias cercanas a la muerte. Y las personas narran que ven a sus familiares y que se sienten tranquilas y que se sienten ligeras y que ven una luz y que sienten una conexión completa con el universo, con la vida, con Dios, como sea,
y ven un túnel. Eso es básicamente lo que explicamos durante el video. De hecho, y Sí. permítame que te interrumpa, justo el fin de semana tuve una charla con un gran amigo, ya es una persona de la tercera edad, y me narró eso, sin ni siquiera platicar de esto, de nuestro video que causó furor y polémica, simplemente en la charla salió que él pues lo operaron y que ya se andaba yendo y que ve el túnel y que siente mucha paz y todo esto, y de repente, pues a la mañana siguiente cuando despierta le dicen que les pegó un susto porque de repente se les paró el corazón. Y me imagino que ahí el cerebro lo que dice es, no hay manera de que esto vuelva a arrancar, así que vámonos empezando con el programa, vamos empezando a cerrar las cortinas, y lo que le hicieron a él es pues que le inyectaron una atropina. Atropina es una jeringa, una aguja que va directo al corazón para que se active, le inyectaron atropina y entonces regresa, es decir, hay momentos, me imagino, de estas personas donde el cerebro dice, ya no hay manera de que nosotros salgamos de estas solos, pero alguien interviene en esta maquinaria y entonces los regresa. Y por eso narran, ¿no? Porque ellos ya estaban en ese proceso de muerte. Exacto. Ellos ya habían llegado hasta ahí y de pronto alguna variable, como bien mencionas, hizo que este proceso se modificara. Entonces, todo lo que describo en ese video se fundamenta en los relatos de personas que por distintas circunstancias, accidentes, ¿no? Temas en el quirófano, temas de hipoxia, etcétera, traumatismo incluso, llegaron hasta ese punto y de pronto algo los hizo volver. Entonces, eso es lo que narramos. Respondiendo a una pregunta que nos hacen reiteradamente en ese video es, bueno, ¿y qué pasa si te disparan en la cabeza y no te das cuenta? Bueno, entendiendo que ese video no es otra cosa más que una forma eh, como muy concreta, muy explicativa, ¿no? De todo lo que viene en ese artículo de investigación que pongo en las referencias, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de personas que llegaron hasta ese punto porque hubo muerte clínica y de pronto regresaron. No conocemos el caso de alguien que haya recibido un balazo en la cabeza que le haya destruido por completo el cerebro y haya vuelto. Que ha habido casos de personas que han recibido impactos en la cabeza, incluso de armas de fuego, y que han regresado, sí, sí ocurre. Y algunos de ellos relatan exactamente lo mismo. Relatan que los familiares y el túnel de luz y la sensación de ingravidez y de paz y de conexión y todo lo que se describe. Pero si el daño del sistema nervioso fue masivo, la respuesta es, no sabemos cómo lo viven esas personas. Y no lo sabemos porque nadie ha vuelto a decirnos, yo lo viví así. Entonces, a ese nivel la respuesta es, no sabemos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en algún momento uno de de las personas que nos siguen, nuestros seguidores, eh, decía, ¿y qué pasa si es por aplastamiento o por explosión? Va de nuevo. Cuando hablamos de un daño masivo del sistema nervioso central, no sabemos lo que ocurre. Lo que se especula, esto es pura especulación, lo que se especula es que no hay remembranza. Eso es todo. Hasta ahí llegamos. Ahora, también hay algunos comentarios que dicen, ¿y tú cómo sabes si nunca te has muerto? Bueno, pues porque la investigación científica también se basa en recopilar narrativas de personas que han vivido ciertos procesos, ciertas vivencias, y a partir de eso crear como patrones. De hecho, en eso está fundamentado mucho de las ciencias sociales. Observación de patrones, recopilación de información y análisis estadístico de esas respuestas. Así funcionan las ciencias sociales, ¿no? Sí, Y, sí. y ahí es donde utilizamos la estadística para entender cuáles son los patrones que más se repiten y los que menos se repiten. Ahí es nuevamente donde entramos al terreno de las probabilidades, ¿no? Bueno, ahora, eso es con respecto a esos temas, pero cuando hablamos de la parte del que el tiempo es relativo, también surge otra pregunta. Y la otra pregunta que nos hacían es,
Eso significa que podría yo ya estar muerto y solamente estar en ese proceso de remembranza. Y aquí es donde ya nos estamos metiendo al otro terreno. Aquí ya no estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte relatadas en investigación. Aquí nos estamos metiendo a un terreno que la principal diferencia sobre cómo lees esa información va a depender de cuál es el modelo a partir del cual tú explicas tu realidad. Si la explicación que tú le das a la realidad es una explicación mecánica, es decir, tangible, materialista, ¿no? Pues entonces la explicación más probable sería, eh, pues que cuando llegas al final de la luz, todo se acaba, ¿no? Y también podrías especular que todas estas narrativas simplemente son alucinaciones y punto, ¿no? Um, y por lo tanto, no es posible que una persona ya esté muerta y por lo tanto todo esto que esté experimentando en realidad es una realidad. Si la postura de la persona es esta, pues entonces, entendiendo que, que esa tampoco está comprobada, tampoco. O sea, la respuesta con respecto a la conciencia, con respecto a nuestras experiencias subjetivas, incluso nuestro pensamiento, no hay ninguna evidencia científica definitiva. No existe. Si alguien me viene a decir, tu modelo explicativo está mal, lo primero que le voy a cuestionar es, ¿y cuál es el modelo explicativo que tú utilizas? ¿Y cuál es esa prueba concluyente desde la cual tú me estás diciendo que mi modelo es incorrecto? Muchas veces en la vida y sobre todo en el campo científico, tienes que escoger modelos explicativos porque te hacen sentido a ti, aún sabiendo que es un modelo, que no es la verdad absoluta. Einstein no dio la verdad absoluta, dio un modelo explicativo. Niels Bohr no dio la verdad absoluta, dio un modelo. Aristóteles no dio la verdad, ¿no? Ningún científico ha dado la verdad absoluta. Han dado modelos explicativos. Y lo que hace que un modelo sea aceptado o no aceptado por la comunidad científica es que conforme la tecnología va evolucionando, se encuentran más y más evidencias que dicen, en la mayoría de los casos, este modelo es el que explica el fenómeno. Pero siempre hay variaciones que se salen de este modelo explicativo. Lo que hace la física cuántica es justo eso. Es decir, parece que estamos hablando de un universo donde todas las posibilidades coexisten y entonces hay algunas que se presentan, hay algunos patrones que se presentan con mayor frecuencia que otros. Y esos son los que nosotros denominamos reales. Pero solamente es porque son con los que estamos interactuando con mayor frecuencia. Pero eso no significa que sean los únicos presentes. ¿De acuerdo? Entonces, si A mí la me persona, queda... sí, Ah, perdón, dime, no, por favor, continúe. si la persona vive desde el modelo teológico, desde el modelo metafísico, si la persona explica su realidad y su existencia a partir del modelo metafísico teológico, ante la respuesta del, o sea que podría yo estar muerto y solamente estar viviendo una remembranza, la respuesta podría ser sí. Si el modelo teológico sobre el cual tú te estructuras o en el que te basas lo permite, claro que sí. Por ejemplo, desde el budismo sería un no. Desde el cristianismo podría ser un sí, ¿no? O sea, eh, y bueno, no me voy a meter con ese porque ese no es mi campo de estudio, de experiencia. Ahora, si tu forma de relacionarte, de explicar tu existencia y la realidad es desde el modelo cuántico entendido como
todas las posibilidades del universo están ocurriendo de forma simultánea y algo está haciendo que de todas esas posibilidades solo una se manifieste, si ese es como tú explicas tu realidad, la respuesta ante entonces podría ser que yo ya esté muerto y solamente esté recordando, la respuesta sería sí. De hecho, según el modelo cuántico, ese es exactamente lo que está ocurriendo, porque hay muchas versiones de ti que ya murieron y hay muchas versiones de ti que siguen vivos. Hay algunas versiones tuyas, porque abarca todas las posibilidades de tu existencia, que están enfermos, que son hombres, que son mujeres, que tienen diferentes especies, que tienen distintas edades, todas están ocurriendo de forma simultánea. Entonces, la única razón por la cual no te has dado cuenta que es una remembranza es porque no es el cerebro desde el modelo cuántico, no ha llegado hasta esa parte de la película. Nada más, simplemente la conciencia va leyendo la película en orden, ¿no? Y de pronto cuando llegues al final te vas a decir, oh, ya me acordé, yo ya me había muerto 395,000 veces antes. Eso es lo que te diría. Ahora sí, mi hermano, ¿qué piensas? Está interesantísimo. Mira, me viene a la mente ahorita que si alguien, es que no faltará quien diga, no, se metieron cosas muy fuertes por la cara, no, no están reaccionando inteligentemente. Y sin embargo, lo entiendo. El hecho de decir, mira, te doy control, uno más uno es dos. Si la aceleración es igual a la no sé qué, las reglas de la termodinámica, aquí está. Ten. Eso da mucha seguridad para ciertos individuos en cierto nivel de conciencia. El de, bueno, pues me dijeron que las cosas eran así, ya el mundo está resuelto, no padezco, no tengo miedo, no estoy a la deriva. Y el hecho de que de repente digamos, pero ¿qué crees? Lo más probable, y a donde estamos encaminando ahora nuestras investigaciones como género humano, es a decirte que no existe nada tangible y todas las realidades están ocurriendo al mismo tiempo. Eso saca un poco de control las cosas. Es como si llevaras un rumbo y de repente te empiezan a mover por todos lados. Pues la gente le da vértigo, va a vomitar. Um, Hay cosas que pueden acercarnos ahí y déjame recomendar. Quien quiera saber un poquito más de esto de una manera muy ligera, chéquese Ricky Morty. Vea la serie de Ricky Morty. Eso nos puede dar una muy buena idea de qué diablos estamos hablando, ¿no? En un terreno, si quieres cuántico, si quieres metafísico. Hay que revisar, como tú decías, si quiero regresar allí, al premio Nobel que acaba de salir, que ha sido toda una revolución. Le dieron el premio Nobel, no recuerdo el nombre del científico, lo buscamos. Penrose. Penrose. El del 2022. Sí, O el... actualmente. No me acuerdo, no me Entrelazamiento. acuerdo del doctor. No me acuerdo. Ahorita lo ponemos por aquí, acaba de ganar el premio Nobel por la teoría del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico no es otra cosa que no voy a ponerlo a nivel de partículas porque se pone un poco complicado, voy a ponerlo a nivel de materiales. Si tú tienes una barra de metal y la partes a la mitad, es la misma barra, solo que parte a la mitad. Si tú esta barra de metal te la llevas a la luna o te la llevas a Marte, o te la llevas al Sol y a esta otra en la Tierra le cortas otro pedacito, instantáneamente a la barra de metal que te llevaste a otro lado le va a pasar lo mismo. Es decir, hay momentos bueno, en todos momentos las partículas están conectadas por algo más rápido que la luz, cosa que pues está bien extraño, bien jalado de los pelos, pero así es. Quien quiera saber más sobre entrelazamiento cuántico, pues así búsquelo o pregúntenos. No somos aquí expertos ni nada, pero seguramente podemos dar alguna línea. Y concluyo para preguntarte, o más bien para decirte si ibas por ahí, porque hablaste de hoy en día, el premio Nobel de Física es también cuántico, es decir, no una realidad, sino todas al mismo tiempo. Por favor, Meme. Así es. Entonces, me gustó mucho el enfoque que le diste. ¿Por qué? Porque al final, efectivamente, lo que notamos es que las personas que eligen la visión am, mecánica de la realidad, y lo digo con mucho respeto, am, normalmente tienen un enfoque muy peculiar ante la realidad. Se relacionan con la realidad de una forma, llamémosle, con un enfoque concreto.
llamémosle así, ¿no? Em, entonces, estas personas, para estas personas la realidad es algo que ocurre, esté o no esté el observador, es decir, la realidad es algo dado y el observador simplemente es uno de muchos que están en esa realidad que ya existe. Ese es el modelo mecánico. El modelo cuántico te habla de que en realidad, sin observador, no hay realidad. Lo cual el experimento al que hacías referencia hace rato es el experimento de John Wheeler. Lo que John Wheeler hizo, y al principio fue solamente un experimento teórico, y que después se logró comprobar en un laboratorio a través del uso de fotones con la experimentación con láser de alta intensidad. Esto ya se probó, pero en su momento simplemente era un experimento teórico y el experimento era, se colocaba una fuente emisora de partículas y se colocaba la rejilla que tú explicabas. Se le colocaban, primero se colocó una rendija y del otro lado se colocó una placa donde se podía observar el patrón que dejaban, ¿no? Cuando se estrellaban las partículas en esa capa testigo, ¿no? En ese material, para ver. Y entonces, la pregunta que se estaba tratando de resolver con este experimento es, ¿las partículas se comportan como ondas o como partículas? Eso era todo. Si se comportaban como ondas, o sea que si se movían así, pues entonces lo que se iba a ver era que en la placa testigo se iba a ver que había una cierta difusión, es decir, que no pegaban todas en el mismo lugar, sino que había una dispersión. Eso es lo que se esperaba. Si se comportaban como partículas, pues entonces iban a salir como si fueran balas y entonces se iban a ver todas exactamente siguiendo el patrón de la misma rendija. Se iba a ver una réplica de la rendija en la placa testigo. Eso era lo que se quería ver. Y entonces resulta que las partículas se comportan como partículas, ¿no? O sea, si avientas partículas, ¿no? En la Piedras. rendijita, piedritas, ¿no? Se queda ahí el patrón, ¿no? Bueno. Um, Pero la onda interesante viene cuando sustituyen y dicen, bueno, entonces la luz es una partícula o es una onda. Y entonces lo que hacen es que sustituyen y en lugar de ser una fuente de partículas, ¿no? Utilizan un láser, que son fotones. Y lo hacen pasar por la rendijita y entonces al final lo que notan es que efectivamente queda el patroncito de partícula. Y dicen, ya lo resolvimos. La luz se comporta como partícula. Y de pronto dicen, ok, ¿y qué pasaría si en lugar de una rendija colocamos dos? Ok. Entonces, colocan las dos y entonces con el mismo láser disparan y entonces se ve que se forma un patrón de interferencia. Es un patrón en el que no aparecen dos rayitas, sino donde aparecen muchas rayitas con distintas intensidades. Entonces es como, ok, pareciera ser que la luz es una onda, pero al inicio pareciera ser una partícula. Vamos a ver, vamos a quitarnos la duda. Vamos a poner un observador porque podría ser que lo que esté ocurriendo es que al momento de pasar las dobles rendijas haya algún fenómeno como el de interferencia que no estamos entendiendo claramente. Y entonces, más allá de observar la placa testigo, veamos qué es lo que ocurre cuando pasa. Ponen un observador, ponen un sensor justamente en la doble rendija y cuando pasa, o sea, cuando prenden el aparatito, se dan cuenta que el patrón que aparece al final es un patrón
de partícula. O sea, ¿cómo? Entonces dicen, no, 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 aquí hay algo que hicimos mal, va de nuevo, apaguen todo, placa testigo, dos rendijas, un láser, lo prenden y notan un patrón de dispersión. Ah, ok, es una onda. Ya, ya estamos claros que es una onda, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Prende el observador la camarita para ver cómo pasan, ¿no? Cada uno de estos fotones. Lo prenden y el patrón que ven en la placa testigo es de partícula. Y dicen, o sea, ¿cómo? ¿No? Am, la conclusión a la que se llega y que ha sido el dolor de cabeza de muchos en la física clásica, que por eso es uno de los grandes experimentos de la física cuántica, ¿no? Es la observación del fenómeno modifica el fenómeno. Así es. Incluso a niveles de comportamiento entre ondas y partículas. Ujú. Déjame intentar simplificarlo todavía más. De lo que estamos hablando es que no sabíamos, y quizá no sabemos, si la luz es materia, es decir, tiene partículas muy chiquitas que se pueden tocar, agarrar y sentir, o si es una onda como el sonido, algo intangible que simplemente viaja por el aire, ¿no? A final de cuentas, sí sabemos que es energía, pero no sabíamos si era una onda o luz, no sabíamos si la luz era materia o era una onda. Se hace este experimento para poderlo comprobar y resulta que la luz es tanto una onda como materia, dependiendo de si lo vemos o no lo vemos. Okay. Que hoy en día, de hecho, ya se han hecho investigaciones para ver hasta qué punto se pueden replicar estos descubrimientos a niveles de distintas partículas subatómicas de distintos tamaños. Y se han encontrado hallazgos muy similares. Y por supuesto ha habido críticas a esos hallazgos, porque todo artículo de investigación siempre tiene críticas, todo, porque va de nuevo, dependiendo de cuál es el modelo explicativo a través del cual tú entiendes tu realidad, pues es si te va a hacer sentido o no te va a hacer sentido el hallazgo que te den, ¿no? El científico. Entonces, ¿para qué sirve esto? Tú hace rato decías, o sea, de lo que estamos hablando aquí es que el observador juega un rol activo Uh -huh. en la materialización de la realidad. Sí, desde el modelo cuántico. Sí. Y eso genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta sería, ¿y cómo? Esta pregunta del cómo no se la hacen los que explican su existencia desde el modelo mecánico. Los que viven su vida desde el modelo mecánico, pues evidentemente, pues la realidad ocurre, tiene reglas, tiene leyes y ya, y no importa si estoy o no estoy, de todas formas va a seguir ocurriendo y ya, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es adaptarme a la realidad tal y como es, porque en realidad no tengo un poder como tal sobre ella. Desde el modelo cuántico, no. Desde el modelo cuántico sí tienes un poder. Simplemente por el estar observando la realidad ya le estás modificando. Ahora,